Amigos, muy buenas tardes. Les saluda como siempre el general Wilson Barrantes Mendoza, acompañado del doctor Víctor Girao, en el canal Onda Digital Televisión, en la sesión Contraataque. Hoy día tenemos para ustedes un excelente programa que está basado en los aspectos más importantes que han impactado negativamente en la seguridad y en el desarrollo nacional. Le damos la bienvenida a Víctor. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy día? Gracias. Bien, Wilson. Disfrutando a tu compañía y este programa que parece va a ser candente. Así es. Efectivamente, el día de hoy tenemos temas importantísimos y empezaremos mencionando el primero de ellos. Justamente, como está permanentemente en la agenda nacional, es el problema de Tía María, el proyecto minero, y el problema de que el presidente de la República, Ollanta Humala, no quiere ir a dar la cara a este proyecto. ¿Qué va a ir? No se atrevería a ir después de que ya aparecieron los videos en todos los medios de comunicación, y creo que aquí también lo vamos a pasar, en que durante la campaña él hizo la misma promesa similar a la que hizo en Conga. O sea, ¿cómo o qué cara se presentaría? La única forma es que vaya a decirles: este proyecto no va, se suspende. Y en realidad ni siquiera tendría que ir. La SAUDER, si tuviera algo de dignidad, de decencia, de honestidad, la SAUDER misma debería decirle al Estado peruano, al gobierno, decirle: está bien, reconozco que hemos mentido, que hemos engañado al pueblo con estos estudios de impacto ambiental, que no estamos cumpliendo con todas las regulaciones que deben darse para una calidad excelente en cuanto a la explotación de los recursos, y retirarse, suspender tranquilamente y decir: yo mentí, reconozco y me someto a que se hagan nuevos estudios y se me impongan las condiciones que deben imponerse para un completo y perfecto estudio de impacto ambiental, con todas las adelantos tecnológicos y científicos que hay actualmente en otras partes del mundo. Porque ya mintió, Sauder, y cuando mientes pierdes la credibilidad, y cuando se pierde la credibilidad se da la confianza, y ya no es posible. El segundo tema, Víctor, a ver, ¿nos puedes orientar cuál sería el segundo tema que vamos a tratar? Sí, el segundo tema es que la Corte de la Haya, si es que le da la razón a Bolivia, dicen que Perú deberá pronunciarse. Esto lo vamos a tratar y yo creo que no es necesario. Hay un tema que lo vamos a precisar durante el desarrollo de esta noticia. Así es. El tercer tema a tratar, estimados amigos, es el caso de la esposa del presidente de la República, la ama de casa Nadine Heredia. Será citada para el día 15 del presente mes. El cuarto tema, Víctor, ¿qué noticias de ese cuarto tema importante que tenemos? Tal como lo habíamos comentado anteriormente, al fiscal Ramos Heredia, que estuvo siendo interrogado, cuestionado por el Consejo Nacional de Magistratura, ha sido suspendido ya definitivamente. Obviamente él tiene todavía una opción para presentar un recurso de reconsideración y después probablemente vaya al Poder Judicial. No creo que deje tan fácil, aunque ya debería hacerlo, porque tiene más de 30 y tantos años en el Ministerio Público y se va con todos sus beneficios sociales y todo, así que puede continuar ejerciendo la profesión. Pero en fin, ya eso se verá. Muy bien, estimados amigos, después de haber conocido los cuatro temas importantes que desarrollaremos, vamos a entrar de lleno a nuestro primer tema, el caso de Tía María. ¿Y por qué el caso de Tía María viene a ser importante? Porque de por medio, estimados amigos, hay aquello que le llamamos la crisis de confianza que se ha generado acá. Esta crisis de confianza generada por el mal manejo de este proceso que ha debido ser respetar, como dice, la armonía del medio ambiente por un lado, la armonía con la comunidad por otro lado, la armonía con el Estado y por último en armonía también con la empresa, pero nada de eso se ha dado en este proceso. Indudablemente que esto se agrava por las declaraciones del propio presidente, que vamos a pasar a escucharlas y ojalá, a ver, producción, no sé si tiene que nos impacte un poco con la declaración. El presidente de la República, Ollanta Humala, consideró que no es conveniente su presencia en Arequipa para hacer frente a la oposición de un sector de la población contra el proyecto minero Tía María. No creo que sea conveniente en estos momentos. Yo creo que lo que estamos acá es tratando de establecer la normalización de las actividades. Tengo entendido que hay algunas organizaciones que han decretado un paro regional.
de los más de 1 millón de pobladores que tiene Arequipa, hay una minoría que está activa en ese tema y estamos tratando de moderar a las fuerzas del orden a fin de que no haya mayores víctimas y más bien podamos restablecer el clima de paz y necesario para el diálogo. El presidente Ollantumala negó que exista una contradicción en su discurso como candidato en la campaña presidencial del 2011 y ahora como presidente de la República en el caso Tía María. ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua. Yo creo que hay algunos medios probablemente que quieran buscar una contradicción entre el discurso de campaña y el discurso y el accionar como presidente de la República. Y les puedo decir que no hay ninguna contradicción. Si ustedes analizan el contexto de esa época, era la época en la cual se reclamaba de que se realice una revisión del estudio de impacto ambiental, que gracias al pueblo arequipeño se hizo esa revisión y se detectaron más de 138 observaciones que de ahí ha venido absolviendo la empresa y el Ministerio de Energía y Minas en su momento les aprobó esas soluciones a esas observaciones de tal manera que no hay ninguna contradicción. Sobre la extradición de Martín Belaúnde Locio por el caso La Centralita, el presidente consideró que el tema ha sido empleado con motivos preelectorales, lo cual no permite ver con claridad el panorama. Creo que el hecho de que el Consejo Supremo de Justicia de Bolivia, por unanimidad, ¿no?, apruebe el pedido de extradición del señor Belaúnde hecho por el Perú, es un hecho indiscutible de que este gobierno ha venido trabajando calladamente, pero intensamente. Esto se ha logrado en coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el plazo no lo podemos determinar, pero creemos que debe ser rápido. De otro lado, el mandatario habló acerca del cómo Chile se refiere al punto Concordia en un mapa remitido a La Haya, donde se lleva a cabo un proceso por la salida al mar que pide Bolivia. Creemos que es un tema bilateral. El Perú solo intervendrá, participará, si es que en algún momento de este proceso se pone en cuestión, ¿no?, el vínculo de soberanía que tiene el Perú en Arica. Bueno, amigos, después de haber escuchado estas declaraciones, yo creo que impactados hemos quedado. ¿Qué dice Víctor? ¿Qué te pareció lo explicado por el presidente de la República y candidato en aquella época? Yo no sé cómo puede olvidarse en tan corto tiempo de sus propias declaraciones, y más aún si ya él mismo ha visto el video en el que está haciendo declaraciones, y estas no son completas, no son todas las que están grabadas y se conocen. Él en Arequipa no solamente hace la misma promesa que en Cajamarca. Ese estudio de impacto ambiental al cual se le detectaron 138 observaciones por nada menos que una entidad de las Naciones Unidas y que después han sido aparentemente subsanadas. Recordemos que en aquella época la SAUDER decía: no vamos a desalinizar, utilizar el agua del mar para desalinizarla porque es muy costoso. Después de las 138 observaciones terminan diciendo: sí, vamos a desalinizar, y resulta que ahora ya no es tan costoso. O sea que en aquella oportunidad iban a lucrar mucho más de lo que ahora pretenden. Esta empresa ya llegó a un punto en el que tiene que irse del país. Tiene que convocarse otra licitación, que venga otra empresa con otros estándares, porque este Perú, querido nuestro, debe por fin demostrar dignidad. Es como que yo invito a alguien a mi casa y viene y me crea conflicto, lo saco patadas. Se va, pues. Así tiene que hacerse con las empresas que nos engañan al pueblo peruano, no benefician en nada al pueblo peruano y solamente buscan el afán de lucro incesante, desmedido, con el respaldo y el apoyo de nada menos que el presidente de la República, del ministro de Energía y Minas, del ministro del Ambiente. O sea, todos están en realidad aquí interviniendo a favor de SAUDER, porque que hayan mandado a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía Nacional
Wilson, tiene nada más Así que por es. finalidad amedrentar al pueblo, Claro. para que se sometan, para que acepten estas condiciones. No hay otra explicación. Claro, definitivamente acá lo primero que tendríamos que explicarle a los televidentes es lo siguiente. Esto es un ejemplo claro de cómo los candidatos presidenciales en campaña mienten de la manera más desastrosa. Y lo que es peor, no solamente mienten porque la mentira podría tener algún aspecto piadoso en determinado momento, sino estafan, engañan, le hacen promesas que no son viables. Imagínense ese proyecto que de alguna manera estaba contra los intereses de la población y que con el antecedente que tiene de los daños causados al departamento de Tacna, al departamento de Moquegua, tanto por Toquepala, Cuajone, que es la misma Sauder. Cuajone en la zona de Moquegua, Toquepala en la zona fronteriza con Tacna, que más de sus intereses van a la ciudad de Tacna. Y por último la refinería de Hilo. Todo este conjunto, todo este paquete, esta inversión estuvo hecha con un modelo anterior, un modelo de los años 50, de una minería que impactaba negativamente al medio ambiente y en donde los estándares internacionales no eran tan exigentes. Y por último el Estado peruano menos, pues no le exigía. De tal suerte que el daño causado, medioambiental causado, es grandioso. Imagínense, comentábamos que el río Moquegua, que era un valle que de alguna manera se sembraba, por ejemplo, en las partes finales del valle se sembraba uva, también se sembraba el olivo, el olivar. Todo eso desapareció por las lluvias ácidas que generaba la refinería de Hilo, y también la pesca artesanal en los primeros 5 millas también se vino a afectar. Entonces todo este proceso de daño ecológico al medio ambiente, no solamente a las cuencas, sino también al mar, todo eso prácticamente es la imagen que la Sauder ha generado en la parte sur del Perú, o sea, Tacna, Moquegua. Entonces, si eso es así, por eso decíamos ayer que una de las cosas básicas que se debió hacer inicialmente en este tema es recuperar las cuencas, los pasivos ambientales, recuperar las cuencas hídricas. Porque el hecho de que quisiéramos imponer un proyecto, si no le damos la confianza a la población de que esto iba a ser posible, como tú bien lo has dicho, Víctor, indudablemente el asunto de tratar este tema, por ejemplo, con un informe de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental bastante, por así decirlo, exageradamente negativo para la población. ¿Cómo era posible que eso, inicialmente, el primer informe, aprobado por el Ministerio del Ambiente, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el gobierno, lo anunció en forma pomposa el presidente de la República en el año 2009? Entonces, ¿cómo es posible que eso, frente a la protesta de la población, después se cambiara por otro? Como bien tú lo has mencionado, las 139 observaciones que hace este organismo internacional del UNOC, descubre que hay 139 observaciones al informe y 500 recomendaciones, entre 300 y 500 recomendaciones, todavía mucho más largo. Pero ¿quién ha verificado eso? ¿Qué nos puede decir eso? A ver, Víctor, de todo este detalle tramposo, ¿no? Que ya, yo sé que por la corrupción va, pero ¿cuál es el derrotero en el cual nos podemos encontrar ahora con todo este tema, ¿no? Es lo de siempre, mi querido Wilson y estimados amigos, lo de siempre aquí en nuestro querido Perú. La corrupción es capaz de lograr que se hagan este tipo de cosas y que queden impunes. En realidad, los contratos que se suscriben entre empresas privadas, entre particulares, tienen condiciones y tienen penalidades. Sin embargo, los contratos que el Estado peruano firma a través del gobierno y de sus autoridades no las tiene, y les permite pues que las empresas que obtienen la buena pro no cumplan, nos engañen, nos mientan y no pasa nada. ¿Por qué? Es evidente, por la corrupción. No hay otra explicación, porque tan torpes no pueden ser los asesores, los ministros, que por muy conocedores del tema fueran, de todos modos tienen asesores, especialistas. Es como que una empresa de aviación, con mi especialidad, contrate un asesor que no sepa nada de aviones, pues se supone que contrata a especialistas, y esos especialistas son los que tienen que decir que sí y que no.
Y de otro lado, Víctor, por ejemplo, lo que llama la atención acá es el tema de la respuesta que da Ollanta Humala. O sea, disculpa la expresión, pero tan fresco y conchudo se le nota que dice, no, esta es una cosa de campaña, no hay ninguna contradicción porque eso lo dije en plan de campaña. Sí, lo dije durante la campaña y ahora que ya estoy en el poder ya no. No me reclamen nada, porque eso lo dije antes, ahora es otra cosa. Y por eso que nadie me debe reclamar. Ojo, los periodistas no me generen este tipo de preocupaciones porque simplemente esto es un aspecto que lo dije en campaña. Pero aquí estamos, pues ahora ya es otra cosa. Oiga, eso en realidad, eso no es democracia, pues. Por eso es que nuestro país, de una u otra manera, como conversamos hace un instante, el tema de la democracia es venida menos, porque la gente reniega en la democracia. Fíjense, todo esto que hemos vivido, los 20 años de guerra interna, que es ahora por mi especialidad también te diría al igual, hemos vivido 20 años de guerra interna, ¿por qué? Porque la población despierta en determinado momento y se va por la ideología, entra la lucha armada. Porque ya se cansó de los políticos, se cansó de que lo estafen, se cansó de los abusos, se cansó de todo eso y tuvimos un baño de sangre que nos duró cerca de 20 años. Y por supuesto que el costo más importante al final lo pagó el pueblo. Lo pagó el pueblo y hoy lo está pagando los miembros de la Fuerza Armada. Pero este conchudo presidente nos dice, no, ¿saben qué? Eso fue de candidato, pues no me reclamen. O sea, eso es lo que indigna. La verdad, podríamos pasarle todo, hasta que la mujer haga lo que le da la gana ya, porque es su problema como pareja, pero esto no se lo debemos perdonar, debemos pasarle la factura. Y yo estoy seguro que sí se le va a pasar la factura porque hay muertos, así que cuando termine su gobierno dentro de muy poco, se le va a pasar la factura y van a ver, ya no mega comisión, van a tener que conformar por lo menos 2 o 3 super mega comisiones para poder investigar y buscar la sanción que corresponde a tanta mentira, tanta corrupción, tanto engaño, tanta fracaso, porque nuestro querido Perú, durante estos años de este gobierno, en realidad, como ya lo he dicho en otra oportunidad, ha retrocedido. Es mentira que se haya reducido la pobreza, no es verdad. Lo vemos con nuestras amistades, conocidos, pobres, que tienen que sufrir para conseguir una cita en del Estado, lo vemos en los colegios, lo vemos en la infraestructura, lo vemos por todas partes, es decir, no vemos nada bien acá en nuestro querido Perú, nada. Lo único que tenemos es riqueza que se la quieren llevar las empresas extranjeras. Por eso es que una recomendación a los partidos políticos y de alguna manera si nosotros llegamos al poder, al gobierno, créanme que lo podemos asegurar de que lo primero que haríamos el primer día útil sería inmediatamente hacer las acusaciones constitucionales para que en medio año estos malandrines que nos han gobernado y nos están gobernando ahora y todos los que resulten responsables desde el 2009 a la fecha estén presos, porque esto no puede haber ocurrido. Miren, como bien lo has dicho, hay 2 civiles muertos y un policía con gravedad, 2 más que por ahí me acaban de decir que en la mañana le han metido cerca de 29 pedazos de platino en la cara porque tenía destrozado el cráneo, que le habían roto a palos el cráneo. O sea, el límite de violencia es inimaginable, ¿ya? O sea, que no hay límite en la población cuando se exacerba. ¿Por qué? Porque somos una sociedad violenta que aún no hemos sido curados después de estos 20 años de guerra. O sea, el shock postraumático ha afectado a la comunidad y este país no ha hecho nada por recuperarlo. O sea, recuperar a las poblaciones que han sido víctimas de todo este proceso que hemos transcurrido los 20 años, lo hemos vivido nosotros y sabemos los niveles de afectación en la parte psicológica, en la salud mental de las personas son tan graves que podríamos decir que parte de la explicación de la violencia que vive ahora el crimen organizado es por esto. Porque por un lado tenemos las pandillas, por otro lado tenemos la gente que ha vivido ese proceso de violencia, por otro lado tenemos los mismos miembros de los 2 millones de miembros de la Fuerza Armada que han transitado por las zonas de emergencia, tenemos a la población que ha habido afectada, que ha emigrado de las alturas hacia las zonas, a los valles de la costa. Entonces todo eso está ahí, está latente, es un caldo de cultivo para la violencia. Entonces el facilitar con esta mala conducta gubernamental para que se produzca este proceso, eso no tiene nombre, porque se entiende que un gobernante que se precia
haber alcanzado la alta magistratura, el Estado peruano tiene que haber tenido conocimiento de esto, y más aún después de haber sido comandante, ¿no?, del ejército. Entonces eso lo hace todavía mucho más grave y lo hace inclusive con la responsabilidad multiplicada, porque se entiende que es parte de lo que él debería haber sabido, ¿no? Entonces, si no lo ha sabido, entonces lamentablemente este es un tema que tenemos que pasar la factura, porque el hecho de que diga no, pero la recomendación, ¿cuál sería, Víctor, para nosotros? ¿Cómo matamos no matamos entre comillas, porque acá hablamos, cómo cerramos este proceso de Tía María, que en realidad, ¿qué debemos hacer por este proceso de Tía María? Antes de decirlo, quisiera hacer una mención a un temita que se está deslizando y se nos está escapando. El tema este del dirigente que lo acusan de haber negociado la solución. El hecho de que, si es cierto, eso tiene que ser sancionado en su momento, pero no invalida la reclamación justa de la población. Eso que quede clarísimo, porque si hubo 1, 2 o 3 dirigentes que estuvieron negociando una solución por fuera, por debajo de la mesa o a espaldas de sus representados, eso es responsabilidad exclusiva de ellos, porque la reclamación de los agricultores del pueblo arequipeño es válida. Este estudio de impacto ambiental es tramposo y no cumple con los estándares internacionales. Muy bien. En cuanto a la solución definitiva de este asunto, es la única, no hay otra, que se suspenda. En realidad, que se vaya a la Sauder. Vendrá otros. Yo he visto, superficialmente, cierto, lo tengo que reconocer, pero he visto que Evo Morales en Bolivia hizo algo similar. Les dijo a todas las empresas explotadoras del petróleo y del gas, les puso condiciones y dice, ¿sabe qué? Vamos a renegociar los contratos. Estos contratos no nos benefician en nada, así es que los vamos a renegociar. El que quiere se queda, el que quiere se va. Y así todos se quedaron y renegociaron los contratos en beneficio de Bolivia. Así que acá, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué? ¿Coraje? ¿Pantalones? Bueno, si no los tiene este gobierno, vendrá otro, pues. Que lo deje para el próximo. Que lo deje para el próximo. Es cierto, Víctor, hay un pequeño tema que yo también quiero detenerme en comentarlo. El hecho de que el denominador común de las empresas mineras que han estado en este país ha sido estafar y trabajar con los dirigentes. Por ejemplo, la expresión de este dirigente Pepe Julio Gutiérrez, eso es una revelación del modo de actuar. O sea, radicalizan la huelga al extremo más grande para que mayor sea el nivel de coimisión, el nivel de corrupción. Y estamos hablando de $1,500,000 en este caso $1,500,000 de lentejas, como dice la conversación, el diálogo. Entonces acá hay dos actores responsables. Es tan culpable el que paga por la peca como el que peca por la paga. ¿Ya? Ahí los dos son culpables y ninguno, hasta este momento solamente hemos visto que estamos llamando la atención al delincuente que hace al que va a recibir el dinero, pero no al abogado. El abogado ha sido un abogado al servicio de la propia Sauder, que ha trabajado en una ONG al servicio de contratado por la propia ONG. Pero esto que ha pasado, mis estimados amigos, ha pasado en todos los proyectos mineros que a la fecha han fracasado. Ha pasado en Yanacocha, ha pasado en Conga, está pasando en varios proyectos mineros que se han dado. Los dirigentes ya aprendieron, o sea, radicalizan la huelga, les llevan al otro extremo, oro no, agua sí, y comienzan a trabajar exacerbando los ánimos de la población y por supuesto el campesino con todo derecho y porque además depende del agua, entonces violenta su presencia en la protesta, pero los que ganan de este tema son estos malnacidos, porque esa es una realidad, que tratan de aprovechar exacerbando los ánimos para lograr beneficios económicos. Y si uno ve esto, el tema minero va en el tema de las azucareras en el norte del Perú, igualito tenemos el caso de Pucallá, Cartavio, Casagrande, exacerban los ánimos de la gente, hay muertos, todo lo demás, y después estos señores cuando terminan su periodo de 2 años, aparecen con camionetas en la ciudad de Chiclayo, aparecen con una serie de signos exteriores de riqueza. Y hemos reiterado, y aquí voy a reiterar, y eso nos está pasando a la Fuerza Armada, un montón de procesos de huelga, pero al final ninguna agrupación y ningún dirigente consolida nada, o sea, exacerban los ánimos de los retirados, hacen marchas, sendas, van por la calle, y al final
Por eso es que presumimos y nos reafirmamos en la presunción que tenemos de que cada una de estas marchas de por medio genera beneficios económicos para los dirigentes. Y ese es nuestro derecho a presumir. Así que si alguien se resiente porque decimos que presumimos que las organizaciones, en su gran mayoría, o por lo menos una o dos, se dedican a negociar, eso es verdad, porque lo hemos visto en las organizaciones de agrícolas, lo hemos visto agroindustriales, lo hemos visto en las organizaciones de esta naturaleza. Por eso hemos dicho que un gran error del gobierno al negociar con estos señores, están negociando como si fuera la patronal con sus trabajadores, o sea, haciendo negociaciones del tipo sindical y no haciendo negociaciones de carácter socioambiental, manejando la crisis, tiene un proceso distinto a negociar una serie de beneficios que hacen los sindicatos. O sea, estamos jugando como si traeríamos con sindicatos. Y fíjense usted, para, digamos, mencionando la experiencia que uno tiene, están negociando lo mismo que negociaba Serpa con el Estado peruano, como si fuera el sindicalista de la empresa a la que alguna vez él sirvió. Y bueno, estaba negociando los mismos beneficios para los 13 rehenes que estaban adentro, de la misma manera que negociaba cuando él era de Cromotex, algo así, la empresa que él trabajó cuando era dirigente sindical. Bueno, estimados amigos, ¿te parece bien? Yo creo que deberían, si estuvieran al mando de la policía o de estas tropas que han enviado, esos oficiales al mando, ellos mismos deberían suspender su actividad, retirarse, porque también son parte de la población, son peruanos y están exponiendo su vida a sabiendas de que las reclamaciones son justas y están exponiéndose a que ellos sean agredidos, sufran lesiones, sufran muerte o las causen a sus compatriotas. Así que esos mandos, altos mandos de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas que están allá, ellos mismos deberían ya retirarse. Cierto, acá hay una responsabilidad del jefe del Comando Conjunto. El Comando Conjunto tiene la responsabilidad funcional de dirigir todas las acciones y las operaciones militares en las que esté involucrado las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy día han involucrado las fuerzas de seguridad del Estado, primero sin un marco constitucional. No se ha declarado el estado de emergencia para que entre la Fuerza Armada, no está establecido en la Ley de Seguridad y Defensa, en el decreto legislativo 1129 que prescribe cómo funciona el sistema de seguridad y defensa. Entonces, si eso ya está así y esa norma del sistema de seguridad y defensa deroga todos los dispositivos anteriores, entonces consideramos que este decreto supremo, que es de menor jerarquía dentro del rango de la normatividad vigente, hace ilegal en primer lugar la intervención de la Fuerza Armada y luego inconstitucional. Por lo tanto, los actos jurídicos no tienen legitimidad para obrar. Por ello es que en el supuesto que hubieran que hacer uso de las armas, todos los actos devienen en actos delincuenciales de los miembros de la Fuerza de Seguridad, de la Fuerza Armada, básicamente. ¿Por qué? Porque no tienen, repito, el marco constitucional para poder intervenir. Por lo tanto, el primer responsable, en su calidad de jefe, de jefe del Comando Conjunto, es justamente el almirante a cargo del Comando Conjunto. Es el primer responsable. Los comandos operacionales serían los que le siguen ese grado de responsabilidad. Por eso que de aquí a unos 2 años seguramente van a estar expuestos a procesos penales. ¿Por qué? Porque de ahí se agarran, y con todo derecho, los que de alguna manera van a reclamar beneficios para sus víctimas. Por eso es que le hacemos conocer, y seguramente si nos están escuchando, hagan de una vez su documentito al presidente de la República, al ministro de Defensa, presidente de la República, haciendo conocer estas irregularidades delincuenciales. Me parece que con esto creo hemos tratado de abordar el principal tema que sigue vigente y que aún el gobierno no da avisos de solución. ¿Te parece bien, Víctor? A ver si entramos si es así, podemos entrar al segundo tema. Yo creo que sí, podemos entrar al segundo tema. Y el segundo tema es la situación en La Haya, en la Corte Internacional de La Haya, entre Bolivia y Chile, que como sabemos está pretendiendo Bolivia que se le reconozca la salida al mar. Y ahí se ha generado todo un rollo que me parece que eres tú el indicado a hacer las precisiones por tu especialidad. Muy bien.
Es cierto, el tema de la Haya pues es un tema interesante, es un tema interesante con respecto a lo que ha sucedido. ¿Cuál es la noticia acá? La noticia es que frente a la demanda planteada ante la Corte ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, planteada por Bolivia, el Estado boliviano, a Chile, emplazando a Chile por una salida al mar, frente a eso, Chile envía un documento a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el cual hace conocer que su límite terrestre empieza en el hito Concordia, pero lo matricula al hito 1 como hito Concordia. Esa es la noticia. Pero para ver, digamos, las implicancias de este aspecto, vamos a escuchar, y ojalá que producción nos aliste un pequeño documento que tenemos para que ustedes lo vean. Producción, por favor, a ver si podemos ver algunos pasajes de algún video. Ha publicado esta memoria, Conflicto y Reconciliación, el litigio del Perú contra Chile en la Corte de La Haya 2008-2014. Él está con nosotros precisamente en uno de los capítulos. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy interesante lo que recopilas aquí. En uno de los capítulos se habla justamente del mar de Bolivia. A ver, se ha dicho mucho, evidentemente esto es un rezago de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y el mayor acercamiento que hubo en el tema de Bolivia hacia el mar fue cuando Chile plantea en los años 70 una salida, pero como consecuencia de la guerra, todos los territorios que fueron peruanos, y en este caso la salida al mar también compete a ello, debe Chile hacer la consulta al Perú. Así es. Y el famoso dicho de que Chile le quita el mar a Bolivia, pero Perú le puso candado. ¿Retumba esta vez? ¿Vuelve a sonar ese dicho nuevamente? Sí, yo creo que va a depender mucho de cómo se resuelve el caso. A ver, Bolivia ha planteado una tesis inteligente, pero no sé si le resulte suficiente. Bolivia no puede pedirle a la Corte de La Haya que le dé directamente salida al mar, porque hay un tratado de límites. En este caso sí hay tratado, a diferencia del conflicto Perú-Chile. A diferencia del año 4. De 1904. Claro. Entonces, Bolivia plantea lo que yo llamo la tesis de la tangente. ¿Qué hace Bolivia? Le dice a la Corte, Chile en diferentes oportunidades, una de ellas Charaña, la que tú mencionas de 1976, nos ha ofrecido mediante declaraciones, notas diplomáticas, negociar de buena fe una salida al mar para nosotros. Dígale a Chile, señores de la Corte, díganle a Chile que cumpla con estos ofrecimientos y negocie de buena fe nuestra salida al mar. El punto aquí es si estos ofrecimientos van a tener más peso que un tratado. Y yo creo que no. O sea, un tratado no puede eliminar otro tratado. No, aquí hay varias cosas. Uno, el reglamento de la Corte establece que prevalecen los tratados sobre la línea equidistante, sobre los principios generales del derecho. Claro. Por eso en nuestro caso con Chile, justamente lo que estaba en discusión era si había o no tratado. Chile decía que sí y el Perú decía que no. Y el Pacto de Bogotá también dice en su artículo 4 que sus procedimientos no pueden aplicarse sobre asuntos ya resueltos. Pero ¿puede Bolivia tener una salida soberana al mar? ¿Es eso posible? Bueno, hay que, a ver, en primer lugar, hay que esperar qué decide la Corte. Yo no creo que la Corte le dé a estos ofrecimientos más peso que el tratado. Si lo hiciese, vamos a la tesis del candado que has mencionado. Imaginémonos que la Corte le da la razón a Bolivia. En ese caso yo suscribo la tesis que hace unos días escribió en la República Antonio Zapata. El Perú tiene que pronunciarse, ¿no? Si es que Chile le va a dar salida al mar a Bolivia, el Perú tiene que pronunciarse porque son territorios. Bien, amigos, este es un tema, como estamos observando, demasiado espinoso. Pero ¿cuál es el problema aquí de fondo? Fíjense ustedes, primer evento. Permíteme desarrollar la idea, Víctor. Aquí lo que tengo que explicar es lo siguiente. Primer evento, cuando en el contencioso presentado por el Perú, que demanda a Chile ante la Corte Interamericana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la resolución prácticamente
dice que el límite marítimo empieza en el hito 1. ¿Me entienden? El límite marítimo empieza en el hito 1 y los chilenos han cogido que el hito 1 es el punto de inicio de la frontera terrestre. Entonces, con ese argumento, aparentemente ellos sostienen y se apoderan de 37.000 metros cuadrados, 3 hectáreas, .7 hectáreas. 3.7 hectáreas, o sea, 37.000 metros cuadrados. Entonces, señores, esto aparentemente que quedó en el limbo, que no, que sí, que no. Hoy en día lo que estamos notando es que Chile ya se estaba preparando para un siguiente evento, que era este justamente. Y en ese siguiente evento, que es este, ya ese terreno, ¿cuál es el peligro acá? El peligro es que se conoce, se sabe, se viene comentando en algunos corridos de la Cancillería, como en otros de algunos predios militares, de que se quiere internacionalizar Arica en la ciudad de Arica entre Chile, Bolivia y Perú. Es decir, desconociendo el Tratado de 1929, en donde en el Tratado de 1929, que indudablemente es un tratado que ni siquiera se cumplió. ¿Por qué? Porque el Tratado de 1929, en el cual prácticamente el tratado suscrito en el año 1883, en el cual cedíamos a perpetuidad las Tarapacá y estaban Tacna y Arica por un periodo de 10 años, eso no se cumplió. No se cumplió eso, de tal suerte que por presión del general Leclerc de Estados Unidos hizo que Chile nos devolviera la ciudad de Tacna y Arica se queda con ellos. Así de sencillo. Pero no se cumplió jamás, no se hizo lo que estaba recomendado ahí, que iba a ser suerte de referéndum con la población para ver si decidían si se quedaban o no. Nada de eso se llevó a cabo. Por eso nosotros siempre hemos reclamado de que eso era nulo. Pero sin embargo, el Estado peruano nunca reclamó nada, ¿no? Como siempre, este Estado traidor que no reclamó absolutamente nada. O sea, porque veníamos de una cancillería pro-chilena, veníamos de un gobierno pro-chileno que era el gobierno de Pierola y Iglesias, Mariano Ignacio Prado, que ya en la historia está clarísimo cómo han sido las traiciones acá. Sin embargo, al final nos encontramos que el peligro que se estaría cocinando en este momento es la salida que estaría proponiendo Chile en el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es que sea por el lado de Arica. ¿Y qué significa eso, mis estimados amigos? Para nosotros lo que eso significaría sería castrar la posibilidad que tenemos de apelar a la resolución 1514 de Naciones Unidas, que en su considerando sexto dice que todos los territorios que han sido conquistados por la fuerza deban ser devueltos. Y con ese argumento, el Peñón de Gibraltar tiene que regresar a España. Las Malvinas, cuyo referéndum que había hecho Inglaterra para que acepten que son ingleses, ha sido desconocido por Naciones Unidas y prácticamente mañana, más tarde o más temprano, regresará bajo presión en el tiempo, no interesa, regresará para Argentina. Como regresó, por ejemplo, Macao, que estaba en poder de Portugal, regresó a China. Y como regresó Hong Kong. ¿Por qué? Porque a partir del año 65, en diciembre del año 65, se decide que no deben haber territorios que hayan sido colonizados o conquistados y deban regresar. El Perú, con esa resolución, tiene franqueado toda la posibilidad de recuperar sus territorios de Arica y Tarapacá. Por eso es que nosotros siempre hemos reclamado y lo habremos escuchado en diferentes oportunidades de que nos llamaba la atención que la Cancillería peruana, en la persona de sus negociadores, Alan Wagner, García Belaúnde, el chileno y este chileno que aparece ahí, que después lo sacaron Fabián Novak, eso no hayan mencionado en la historia de los problemas que hemos tenido lo que había ocurrido, y por último no habían tomado en consideración entre los argumentos al margen de lo que eran acuerdos pesqueros, etcétera. Al margen de eso no habían tomado en consideración esta resolución. Entonces eso nos hizo sospechar. Y este tema que hoy día están planteando pareciera que nos quieren empujar a que hagamos un nuevo tratado en el cual
zanjemos en forma definitiva toda posibilidad que tenemos de reclamarle. Y nosotros emplazamos a este gobierno traidor, vendepatria, que no lo haga. Porque, en primer lugar, nosotros sí tenemos la posibilidad de recuperar Arica y Tarapacá, que nos asiste en la razón y el derecho. La razón porque fuimos conquistados, nosotros jamás tuvimos límite con Chile, y el derecho que está amparado en estos documentos de Naciones Unidas, y si no, tendríamos que irnos al Comité de Descolonización de Naciones Unidas para reclamar esos territorios. No importa el tiempo, no interesa, ni tampoco tenemos que irnos a la guerra, a los puñetes. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, con lo que tenemos, podríamos reclamarlo fácilmente. Por eso le advertimos a este gobierno que se deje y que evite realizar cualquier compromiso con la finalidad de hipotecar el futuro de los peruanos de reclamar Arica y Tarapacá. Basta con las traiciones que ha hecho, ya son más que suficientes, no haga otra más. Ollanta Humala, no hagas otra traición más, deja las cosas como están, porque no tienes la capacidad de hacerlo. Y aquí le llamamos a los miembros de la Fuerza Armada, eviten, opinen contrariamente a que esto se haga, porque ya Chile ha hecho bastantes imposiciones a este gobierno, como que nos adhiéramos a la Comisión del Mar, a la Convención del Mar, que eso es negativo, perderíamos el territorio marítimo de las 188 millas que hasta hoy estamos disponiendo como soberanas, al entregarle la adhesión a la Convención del Mar. Entonces hemos hecho perder a Tacna Costa Seca con la finalidad de que Chile hoy en día quiera negociar convertir Arica en un estado trinacional, en una región trinacional, en donde con un nuevo tratado entre los tres matamos toda posibilidad de reclamar Arica y Tarapacá. ¿Qué te parece, Víctor? Excelente cátedra, mi querido Wilson, excelente cátedra, impecable y clarísima. Y más aún, sabemos perfectamente que Chile jamás ha actuado de buena fe. Jamás. Y precisamente por eso te sugiero que en uno de estos próximos programas toquemos un tema importantísimo, que es el de la aviación comercial. Perfecto. El tema de LAN y el tema de otras aerolíneas. Es importantísimo que ilustremos a nuestros estimados televidentes todo ese tema que, como este tuyo, de tu especialidad, es mío. Así es que me tocará darles también, o intentar darles también una cátedra como la que nos ha dado Wilson ahora sobre este tema. Muchas gracias. Sí. Fíjese, este tema, estimados amigos, es de suma preocupación. Por eso que acá reivindico la tarea patriótica que viene desarrollando esta asociación peruana por la recuperación de Arica y Tarapacá, en la persona del capitán Eloy Villacrés, a quien le expreso mi reconocimiento personal por el esfuerzo que hace, aunque muchos digan que esto es chauvinismo, y yo digo, ojalá que los 30 millones de peruanos seamos como Jean Chauvin, el soldado de Napoleón Bonaparte, que tuvo más de 19 heridas de guerra y una serie de condecoraciones porque defendió con su vida los esfuerzos de Francia de conquista y de mantenerse soberano y de respetar sus intereses nacionales. Entonces, ese patriotismo que no fue exacerbado desde nuestro punto de vista como soldados, reclamarlo hoy en día no es chauvinismo, estimados amigos, simplemente es reclamar los derechos de Arica y Tarapacá. Tengan en cuenta que si Chile algo de dinero tiene, es producto de la explotación del cobre que está en territorio peruano, de la explotación del pescado que está Angelini, que es el que maneja el pescado, la flota pesquera más grande del sur, está justamente en Arica, que todos el pescado y los frutos del mar que vienen de la corriente Humboldt, que se orientan hacia el sur, están ahí, ponen sus redes y pescan, amigos, como no tienen idea. Hoy día pescan hasta la milla 80, porque ahí no hay costa seca frente a Tacna. ¿Se dan cuenta? Porque esa es lamentablemente la traición a que nos han sometido estos negociadores. Por eso que yo siempre digo, ¿cómo es posible que estos negociadores se les pretenda hacer homenajes? ¿Qué homenajes, señores? Hay que condenarlos, hay que fusilarlos a estos malos hijos de patria. Y a todos los que resulten responsables. ¿Saben por qué? Porque han traicionado los intereses nacionales. Y como este es un tema que lamentablemente el hombre que limpia carros, el hombre que vende moliente, el hombre que vende su puesto de periódicos y que no tiene mayor conocimiento, no lo entiende, estimados amigos. Y por eso es que nos indigna que
el gobierno o los gobiernos este tema lo hayan mandado a las caliendas griegas, allá al fondo, en la caverna. Y por eso es que hoy, y me tengo que indignar cada vez que me acuerdo de esto, estimados amigos, porque ese malnacido hijo de patria de Pérez de Cuéllar, a veces me dicen, no digas malnacido, bueno, no sé qué decirle, pues hijo de P, o algo así, porque este señor, en las cartas reversales que le dirige a Chile el año 1968, dice que la frontera terrestre empieza en el hito 1. Este señor nos castró, y con la anuencia de todo lo demás, traicioneramente. Por eso es que cuando aparecen esas cuentas en este banco de HSB en el exterior, en Europa, en Inglaterra, por ahí aparece el escándalo, aparece una cantidad de millones de dólares, que es probable, no digo que lo sea, es probable, porque acá hay que tener cuidado, porque dice, oye, tú estás siendo muy ligero. No, es probable que sea producto de la corrupción que le dieron para negociar, no solamente eso, sino la Convención del Mar, porque hubo una campaña como locos, desesperados, parecían esas mujeres en celo que querían definitivamente que se firme la Convención del Mar. Y entonces al final nos damos cuenta que de repente aparecen cuentas de dinero, porque hoy en día ya no estamos como en el siglo XIX. Hoy día nos enteramos, por ejemplo, que el señor Mariano Ignacio Prado era general de división del Ejército de Chile, refrendado por el Congreso de la República con sueldo de Chile. Este hijo de patria, mal hijo de patria, fue presidente de la República y al final nos abandona en pleno conflicto, en plena guerra. Y después lo hemos hecho presidentes a los hijos. Se dan cuenta que ese es el Perú loco que tenemos porque no había información. Nos enteramos de que Mariano Iglesias, este señor, lo nombran presidente y juntan a un grupo de vagos de esos como que andaran por la calle, los hacen congresistas y aprueban el Tratado de Ancón del año 1883. Nefasto, donde regalamos a perpetuidad a Arica. ¿Cómo es eso? Y eso es ilegal, ilegítimo, por más Congreso que haya digamos, firmado esto, pero la historia no lo menciona. Pero en buena hora, fíjense ustedes, amigos, el hecho, me parece, y aquí como abogado y jurista que experto en materia en derecho, nos puede decir, esto que Chile ha hecho de decir que el hito 1 es la frontera terrestre, cuando en el protocolo de 1929 dice claramente que el punto de inicio de la frontera terrestre es el punto Concordia que está cerca al mar, no en el hito 1. Inclusive dice que nace del puente Utah, del río Utah. Ahí está el puente y a partir de ahí 10 kilómetros y ahí está la señal donde está materializado el hito 1, el hito Concordia. Eso dice el protocolo de 1929. Señores, no hagan más escándalo. Chile ha desconocido el protocolo de 1929, por lo tanto, tenemos franqueado la posibilidad de recuperar Arica y Tarapacá. Quédense callados, no digan absolutamente nada, porque ya tenemos el argumento jurídico desconocido por el propio Chile. Vamos a darle la vuelta al tema para nosotros apropiarnos, recuperar Arica y Tarapacá. ¿Qué nos dices desde ese punto de vista, mi estimado Víctor? Perfecto, tenemos que esperar al próximo gobierno porque este gobierno maricón no lo va a hacer. Primero no tiene los pantalones, y pareciera que en lugar de calzoncillos tiene calzones, porque el haber aceptado las vejaciones que estamos siendo pasibles, porque Chile está haciendo lo que le da la gana. Y advertimos, cuidado con convertir en Arica a una ciudad con soberanía trinacional, porque detrás de eso, señores, se esconde el despropósito de Chile para negarnos la posibilidad de recuperar Arica y Tarapacá y hacerlo firmar un tratado que desconoce toda esa posibilidad. Advertimos, estamos advertidos, señores, de la Cancillería, que también tienen, ojalá que no pequen ustedes de maricones, porque sí sería lamentable, ahí sí, lamentablemente me iría preso, pero mataría al canciller yo lo haría, señores. Bien, necesitamos una pausa, estimados amigos, después de esta cátedra tan especial que nos ha dado el general Wilson Barrantes. Gracias.